Muy buenas noches, amados hermanos, saludos cordiales a los hermanos en Cristo, a los amigos, a la familia que es parte de este grupo. Es la medianoche, 32 minutos, y ya estamos en el día domingo. Bueno, como habrán notado, mi ausencia por 3 domingos fue por el motivo de haber tenido actividades de índole personal, de índole familiar, y es por eso de mi ausencia. Estoy retomando nuevamente de continuar con los temas relacionados a la palabra de Dios para la edificación de nuestras almas. El tema de esta semana lo he titulado Estatutos y Decretos. Pero antes quisiera hacer un preámbulo introductivo para tener una idea el camino que vamos a recorrer en el punto definido que vamos a indicar en la palabra del Señor. En el siglo I, después de Cristo aproximadamente, los fariseos creyeron entender que a la palabra de Dios le faltaba algo y que en el transcurso de los tiempos lo han ido adulterando, tanto como quitando y tanto como agregando en el entorno del centro que es la palabra de Dios. Eso en hebreo, no tengo el nombre, el pronunciamiento en hebreo, pero traducido al español es cerco, o sea, cercaron la palabra de Dios, la palabra correcta, con determinadas reglas y empezaron a adulterar y elevándole a la categoría de palabra de Dios. Pero debemos de entender que el centro de la palabra naciente es la Torá. La naciente es la Torá. Porque si nosotros vamos a ver en los demás libros, después de la Torá, de los 5 primeros libros de la palabra de Dios, vendría el Tanaj. Y los demás profetas mayores, los menores, incluyendo también el Nuevo Testamento, siempre es referido y centrado en las instrucciones que daba estos 5 libros llamado la Torá. Entonces, a través del tiempo, amados hermanos, tanto el pueblo judío como el pueblo denominado cristiano o también denominado evangélico han ido agregando cosas, agregando ciertas disposiciones, quitando ciertas disposiciones, creyendo de que están haciendo bien a la voluntad de Dios. Sin embargo, estaban apostatando, estaban deformando, considerando delante de los ojos de Dios como una abominación. Entonces, recuerden esto,
esta introducción sobre el cerco que, vamos a hacer un ejemplo sobre el cerco. Recuerdan ustedes que Jesús, cuando estuvo hablando con la samaritana tenía como 3, 4 maridos, ¿no? Tenía. Entonces, cuando dialogó con el Señor, él sabía, como Dios, sabía la vida íntima de esta mujer. Y cuando los fariseos tuvieron referencias de este acontecimiento, salieron nuevas disposiciones para ellos y crearon un cerco, lo que les estaba explicando, y crearon un estatuto diciendo de que no se debería hablar con la mujer, porque si se hablaría con la mujer, sería como si se estuviera pecando, como que, presten atención en esta palabra, como que si estuviéramos pecando. Entonces es como si fuese una posibilidad de pecar. Entonces, miren ustedes, de que eso en la vida práctica ya no habría ni siquiera la buena intención de acercarse a una mujer y conversar cosas comunes. Simplemente el hecho de acercarse ya era un pecado hablar con ella, siendo que eso es incorrecto e ilógico. Y así una serie de cercos en el entorno de lo que era correcto han empezado a alterarlo, a modificarlo, puesto que esto de aquí sería pues una total apostasía. Ya sabemos que apostasía es salir fuera del lugar establecido. El sentido crudo en el concepto de la RAE, ¿qué significa estatuto? Ya referente al título, ya vamos a ver por qué motivo y es el tema. El estatuto en la Real Academia dice, es un establecimiento, regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Y la similitud de este concepto podría ser reglamentos, podría ser regla, podría ser ordenanza, podría ser disposición, podría ser ley, podría ser régimen, podría ser norma, podría ser canon. Tenemos nosotros el canon católico como un código que los dirige a ellos. En el fondo, esta palabra generalmente le conocemos como ley, pero esta se va cambiando de nombre de acuerdo al grado, o a la categoría de la institución en donde se dispone crear este tipo de ley. Ahora, por ejemplo, la ordenanza, me acuerdo que en la municipalidad, cuando ellos sacan su ley local, se le denomina ordenanza. Entonces, el estatuto en la municipalidad se denomina ordenanza. Los estatutos, por decir en el Ministerio Público, se denomina disposiciones. En el Congreso legislan leyes, ¿no? Registran leyes. En el canon, por ejemplo, ya se ve de que en las religiones los códigos se denominan canon como en la religión católica. Y así sucesivamente. Pero la palabra principal sería estatuto. Ahora,
porque acá dice estatutos y decretos. ¿Qué significa la palabra decreto? Decreto es un término que se refiere a la decisión, miren ustedes aquí, es un término que se refiere a la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Decisión de una autoridad, o sea, da como a entender actuar, darle movimiento, ¿no? Decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia, en un tipo de acto administrativo emanado habitualmente del Poder Ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo, reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Entonces, hermanos, esta palabra estatuto y esta palabra decreto, aproximándose a lo que podríamos entender nosotros en las Sagradas Escrituras, han aplicado esto en nuestro idioma, ¿no? Sobre otras palabras en hebreo que como que no lo pudieran plasmar desde el punto de vista crudo del propio idioma hebreo al español. Entonces lo han modificado, lo han transgiversado. Y cuando se transgiversa la palabra del Señor, hermanos, nuestra mente, mucho más cuando solamente tenemos el raciocinio humano y no tenemos el raciocinio espiritual, tenemos el error por causa de la ignorancia y nos desviamos por caminos escabrosos que no tienen nada que ver con la fluidez del camino que nos lleva a la gracia del Señor. Y esto prácticamente es un peligro totalmente riesgoso para un cristiano. En estos últimos tiempos han salido una serie de Biblias, una serie de versiones, y cada Biblia tiene diferentes versiones, diferentes significados, como que modificando lo que podría ser original, creen de que eso está más próximo a la santidad. Y esto es un error tremendo, hermanos. Tremendo, tremendo. Y es delicado. Muy bien. Entonces, no pierdan estas palabras decreto y estatuto, que ya lo vamos a usar cuando nos vamos al centro del tema. En el libro de Colosenses, capítulo 1, en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Versículo 2. A los que se encuentran en Colosas, hermanos, santos y fieles en Jesucristo, paz y gracia sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Siempre en las congregaciones decimos, a ver, vamos a leer la palabra del Señor. Bueno, alguien se levanta o lo leemos en coro de una forma rutinaria, corrediza, superficial, que muchas veces hasta para la rutina no entendemos ni siquiera el contexto de lo que estamos leyendo. Y eso hay que tener cuidado, hermanos.
Siempre les he dicho que yo no soy judaísta, no soy mesiánico judaísta, no tengo nada de esas nuevas sectas que han salido, que ya no se les entiende porque un poco más y solamente hablan en hebreo. Bueno, pero siempre les he dicho de que nuestro idioma tiene un sentido, un contexto diferente al idioma hebreo. Miren ustedes que el idioma hebreo, Dios escogió este idioma considerado que como emana la palabra de Dios a través de este idioma, porque Dios escogió a este pueblo como hijos de Dios, y todos sus misterios fueron transmitidos a través de este idioma, siendo que este idioma hebreo tiene un contexto de índole agrícola. Siempre vamos a ver parábolas de todo lo que es la naturaleza, siendo que en el español nuestro idioma tiene un contexto, un origen o una esencia romántica. Por eso antes de que se llamaba castellano, se le denominaba romance. Entonces nosotros podemos jugar con el idioma, podemos hacer una poesía y podemos hasta inventar, qué sé yo, tantas cosas y ponerle tantos colores, podemos metaforizarlo al idioma, que no tiene nada que ver con el sentido del hebreo. Por ese motivo que viene el error de que cuando no se sabe definir exactamente el sentido del hebreo para pasarle a nuestro idioma, se le posesiona y se le cubre a esa palabra hebreo que no lo sabemos definir exactamente con una palabra que nosotros podamos entender, pero en el fondo ya se encuentra prevaricado, ya se encuentra inventado, agregado, disminuido de lo que les estoy comentando en la introducción del tema. Y ese es el peligro. Entonces, miren ustedes aquí. En el versículo 2 de Colosenses capítulo 1, está hablando de santos y fieles. La palabra fiel en hebreo significa el sonido, la pronunciación es neemanim. Entonces, el sentido de emanim dice fieles, portadores de la educación emitida por Yahweh. Miren, ese es el sentido, la esencia de lo que se refiere a esta palabra. Fieles significa que son los portadores de la educación emitida por Yahweh. La educación emitida por Yahweh, que viene a ser la palabra de Dios en sí mismo, ¿ya? Y el fiel es aquel que emite esta palabra y lo transmite a los demás. Ahora, fíjense ustedes, vamos a leer Deuteronomio, que este de aquí es el versículo central, lo vamos a tomar Deuteronomio capítulo 4, del versículo 1 al 6. Miren ustedes, ven. Dice así: ahora, pues, oh Israel, estamos en la Torá, Deuteronomio. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos. Ya en la introducción del tema, hemos tratado de buscar en nuestro raciocinio común, en la RAE de nuestro idioma,
sobre el significado de lo que es estatuto y decretos. Sin embargo, en el hebreo, el estatuto, lo que aquí está colocado estatuto, es Joquín. Joquín. ¿Qué significa Joquín? En reemplazo de la palabra estatuto. Joquín significa guardar las promesas que Dios le dio a su pueblo, cuidando, vigilando para que lo recordemos. Joquín, guardar las promesas, cuidando, vigilando para que lo recordemos. Eso quiere decir que en los 10 mandamientos yo tengo que estar siempre recordando los 10 mandamientos. Solamente eso, recordar, tener conocimiento de estos 10 mandamientos que están plasmados en la tabla de la ley, vamos a decir así. Pero el centro es guardar las promesas. Y las promesas vendría a ser reemplazado por la mala palabra usada como estatuto. Fíjense ustedes. O sea, en el fondo no sería estatuto, solamente que en el español ya nosotros lo hemos colocado estatuto en nuestra Biblia que usamos tradicionalmente. Sin embargo, el Joquín significa promesa, guardar, cuidar y que lo recordemos siempre. Eso hay que tomarlo bien en serio, hermano. Ahora, dice, oye los estatutos y decretos. ¿Qué cosa es decreto? Ya hemos leído qué cosa es el decreto. Sin embargo, el decreto en hebreo, su pronunciación es mishpatim, mishpatim, que es el proceso para ejecutarlo de forma correcta, estas promesas. Es hacer, poner en movimiento las promesas que el Señor nos ha dado. Esto nosotros lo podíamos entender, por ejemplo, en el mundo del derecho, en el grupo aquí que tenemos hay varios abogados, personas cultas que tienen conocimiento. Sería esta nueva palabra moderna que se usa en el término jurídico, el debido proceso. O sea, aplicarlo de una forma ordenada, como manda la promesa que Dios ha dado, de una manera correcta que sea agradable delante de los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces aquí lo que dice es, ahora pues, oh Israel, oye los Joaquín y Mishpatín, que yo os enseño, ¿no? Que yo os enseño. No dice estatutos y decretos, no dice, sino dice, oye pues Israel, ahora pues, oh Israel, oye la promesa y su procedimiento que yo os enseño para que se habitúen. O sea, el enseñar atrás en el hebreo da a entender para que nosotros nos habituemos en estos dos elementos. En la promesa que el Señor nos ha dado, ¿no? En la promesa. ¿Por qué la promesa? Porque si nosotros colocamos estatutos, este estatuto que nosotros tenemos en el concepto español, amados hermanos, no nos lleva a nada. Simplemente humanamente nos lleva a que nosotros tengamos un comportamiento correcto delante de la sociedad.
Pero este estatuto y estos decretos no lo vamos a llevar cuando nosotros dejamos esta tierra. Pero en el sentido de hebreo, acá dice promesa. Entonces, la promesa en el sentido hebreo y en el sentido espiritual yendo, la promesa es después de que nosotros dejemos la tierra. Es después que nosotros dejemos esta vida prácticamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? La promesa es diferente a la ley diferente a la ley que señala dentro del concepto de estatuto, humanamente hablando, ¿no? Estos estatutos que tenemos es para regular nuestra conducta delante de una sociedad para que viva ordenadamente, en el punto de vista humano, y que ni siquiera así, teniendo leyes, llamado la ley positiva, ¿no? Ni siquiera así nosotros lo cumplimos, porque a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno últimamente. O sea que nuestros propios estatutos ya ni siquiera tienen valor. Al hombre le quieren hacer mujer, a la mujer le quieren ser hombre. La igualdad de géneros y todo lo que nosotros estamos viendo ahora. ¿Entienden, hermano? Y encima los decretos, como quien estas leyes ya generan un movimiento para ser ejecutado de todo lo que es malo hoy en día, ¿no? De todo lo que es malo hoy en día. Muy bien. Dice, de nuevo, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos, que ya sería, oye los Joquín y Mishpaín, ¿no? Oye las promesas y su procedimiento, que yo os enseño para que se habitúen, para que lo ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Miren ustedes, ¿ve? Cuando dice viváis, para que viváis, tiene dos caminos. El camino de la vida eterna y el camino de vivir en esta tierra, ¿no? Para que viváis, tiene que ver con la promesa que ya les he hablado, ¿no? Y poseáis la tierra que Jehová de Dios de vuestros padres os da. Quiere decir, para que viváis también en esta tierra, pero generando santidad. O sea, la promesa que si tú la cumples, te va a generar en tu vida natural, en tu vida humana, en tu vida de este cuerpo, te va a generar santidad, te va a generar salud, te va a generar rectitud, justicia, una buena conciencia de hacer el bien. O sea, vas a tener una calidad de días agradables. Y eso me hace recordar cuando cuando yo no conocía a Dios, tenía una vida muy triste, me sentía morir, tenía constantes depresiones crónicas agudas, no tenía sentido la vida. Pero cuando conocí al Señor y empecé a conocer las promesas y a practicarlas, estas promesas, mi actitud cambió, mi forma de ser cambió, mi forma de expresarme cambió, mi pensamiento cambió, mi conducta cambió, mi boca cambió, el pronunciamiento de las palabras de lo que estaban
adulteradas con groserías y malas intenciones, todo cambió. Entonces, la propia promesa me hacía estar vigilante en tratar de cumplir la palabra del Señor, y eso me hacía sentir con una conciencia limpia hasta el día de hoy. Y eso en esta tierra, en estos momentos que estoy hablando, la calidad de mis días es agradable porque yo me siento que tengo una buena calidad en mi vida porque tengo un relacionamiento constante con Dios. Sin embargo, la persona que no tiene esto o desconoce, hay un vacío tremendo porque no existe en su corazón un proyecto de vida más allá, porque aquí en la palabra del Señor dice, para que lo ejecutéis y viváis. ¿Se dan cuenta? Esta palabra viváis tiene que ver atrás, tiene que ver la palabra de vida eterna, para que viváis. Y entréis y poseáis la tierra. Y esta la palabra poseáis en la tierra es para que cuando tú vives en este cuerpo, vas generando santidad, salud, rectitud, justicia y una buena conciencia, haciendo el bien, ¿no? Por eso es que Moisés, si no me equivoco, él en su oración en Salmos 90, si no me equivoco, él dice, Señor, enséñame a administrar mis días. Enséñame a administrar mis días. Eso quiere decir que él estaba preocupado en poner en ejecución en su vida la promesa que el Señor había dejado a través de la escritura de la Torá para que se pueda aplicar la voluntad de Dios en la vida diaria de la persona. En el versículo 2 del capítulo 4 de Deuteronomio dice así, miren ustedes, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Aquí, ya en la Torá, en Deuteronomio, está diciendo que nosotros no tenemos que agregar nada, ni aumentar ni quitar absolutamente nada, amados hermanos. ¿Cómo llegamos a entender esto? Cuando hay una serie de versiones, una serie de modificaciones de la palabra. Y muchas veces hay que tener cuidado en que cuando uno se tiene conocimiento de esto y una persona está prácticamente criado en determinados términos, vienen las discrepancias, vienen las discusiones. Y yo lo único particularmente lo único que puedo hacer es que yo entendiendo la palabra de este modo, yo les transmito. Entonces la persona que tiene esa buena voluntad, anota en su cuaderno, ¿no? En su cuaderno secreto, en su cuaderno personal, estos puntos principales que para mí es oro, es diamante, y que eso me va a alimentar, va a agregar al conocimiento de mi corazón para que yo lo pueda, para yo estar vigilante y estar habituado en el proceder de la promesa que Dios me ha dado. En el versículo 3 dice así, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová por motivo de Baal Peor, que todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Este Baal Peor, hermanos, era un ídolo que, teniendo conocimiento espiritualmente que un ídolo atrás existe principados demoníacos que están atrás de estos ídolos para
confundir a las personas. Tal es así que aquí, siendo el pueblo de Israel designados como hijos de Dios que el Señor les escogió, teniendo conocimiento de la palabra del Señor, de estas promesas y de la forma como se debe de cumplir la palabra del Señor, teniendo al Dios viviente, al Dios de la verdad, al Dios justo, al autor, al principio y el fin, al alfa y el omega, teniendo como Dios viviente y habiendo visto las maravillas y los milagros que el Señor se manifestaba directamente en este pueblo, a través del tiempo el pueblo de Israel se ha ido dándole la espalda a Dios y adorando ídolos que eran ídolos de los fenicios, de los asirios, de los cananeos, y uno de estos dioses era denominado Baal Peor. Baal Peor. Y yo estaba leyendo la bibliografía de este ídolo demoníaco, que su nombre, en uno de sus nombres, está escrito con BL, porque en el hebreo no hay consonantes, no hay vocales, porque acá dice Baal, A-A-L, B-A-A-L, no hay vocales. Entonces había solamente la B y la E. Y en otro tiempo, este mismo Dios demoníaco, era llamado Beelzebul. Y en un tiempo es conocido como Beelzebut. O sea, ya uniendo esta palabra compuesta, sale la palabra Beelzebut. Nace de Baal, ¿no? Entonces es Beelzebut, que era pues el mismo demonio que señala en las Sagradas Escrituras. Y dice así, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Y este Baal se ve pues en las figuras de que el pueblo de Israel llegaba al extremo de que entregaban a sus niños recién nacidos, le entregaban como ofrenda y le quemaban vivo delante de este ídolo. El pueblo de Israel, teniendo conocimiento, teniendo al Dios vivo a quien servir. Fíjense ustedes. Y luego habían rituales de una serie de unas orgías de prostitución para homenajear a este sujeto. Y Baal Peor significaba amo, señor, poseedor. O sea, habían reemplazado al Dios viviente. Hasta donde la gravedad cancerígena del pensamiento del pueblo de Israel para tomar tamaña decisión de ir contra el Dios viviente. Y acá dice que todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios, lo destruyó de en medio de ti, lo sacó de en medio del pueblo. Entonces, este Baal Peor, ¿cómo es nuestra vida hoy en día? ¿Cómo es nuestra vida hoy en día? ¿Cómo nosotros, que aún siendo pueblo de Dios, a través de la gracia de Dios, a través de la cruz, llega un momento en que nosotros nos vamos a Baal Peor? A pesar que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, contristamos y entristecemos al Espíritu de Dios y nos vamos y nos fusionamos al mundo. Y llegamos
a cometer pecados, ¿no? Y cuando regresamos a la congregación, ponemos rostros de santos. Y eso, hermano, es lo peor que puede haber. Es lo peor que puede haber. Por eso es que el Señor habla sobre el hipócrita. Y el hipócrita en otra versión es el tibio. En Apocalipsis habla del tibio. O sea, no es ni frío, no es ni caliente. ¿Entienden, hermanos? Entonces, esto es delicado. El versículo 4 de Deuteronomio, capítulo 4, dice: mas vosotros que seguisteis a Yahweh vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Esta palabra seguir tiene que ver estas dos instituciones, la promesa y el cumplimiento que nosotros vamos a ejecutar en nuestro diario vivir, la promesa que el Señor nos ha dado. ¿Por qué es promesa? Porque el Señor está prometiendo algo que va a cumplir. Va a cumplir tanto en la tierra y tanto después que nosotros dejemos este cuerpo, que es la vida eterna. Entonces, este estatuto y este decreto que aquí está escrito como estatuto y decreto está mal aplicado. Por eso es que aquí el Señor dice, no agreguéis, no disminuyas ni agregues nada. ¿Por qué no colocaron promesa ahí? ¿Y por qué no colocaron procedimiento ahí? ¿Por qué colocaron estatutos y decretos? ¿Se dan cuenta, hermanos? No sé si lo han puesto en la versión bíblica de mala intención o de ignorancia. Muy bien, en el versículo 4 dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Esta palabra vivo también se está refiriendo vivos en la vida eterna y vivos en la tierra con respecto a la calidad de los días que vamos a tener. Entonces, esto no quiere decir de que vamos a tener una vida de 140, 150 años, no. La calidad de vida espiritualmente en el tiempo en que estamos con vida ahora. Por ejemplo, si una persona tiene 50 años y después de los 50 años ha conocido a Cristo y se ha entregado y ha recibido a Cristo como su único Salvador, a partir de esa fecha va a sentir una calidad de vida mejor. Va a sentir una calidad de vida mejor, va a cumplir las promesas del Señor, lo va a poner en práctica y va a vivir en la promesa que el Señor le ha dado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Guardaos. A ver, 4. Versículo 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos sois. ¿No? Y en el versículo dice, mirad. En la palabra mirad, en el hebreo, dice toma conciencia. Toma conciencia. Yo os he enseñado, otra vez está escrito acá, en la versión en español, estatutos y decretos. Vamos a cambiarlo por: yo os he enseñado Joaquín y Mishpatín, que es promesa y procedimiento. Como Yahweh, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, de la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos. ¿Qué cosa vas a guardar? Vas a guardar la promesa. Pues, y ponedlos. ¿Qué cosa vas a poner? Vas a poner en práctica, ponedlos en práctica el procedimiento. Ponedlos por obra. Vas a poner en práctica, vas a poner en práctica la promesa que el Señor te ha dado, por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Miren ustedes, aquí está hablando, primeramente, estamos hablando de promesa y procedimiento. Aquí, en este versículo 6,
está otro par, que es la sabiduría y la inteligencia. Este par relacionado a sabiduría e inteligencia tiene que ver con promesa y tiene que ver con procedimiento. La sabiduría e inteligencia son espíritus, hermanos. Son espíritus. Mírenme, la sabiduría te hará entender la promesa por medio del Espíritu de Dios, por medio del Ruaj, que es en hebreo se llama Ruaj, el Espíritu de Dios. Él te va a hacer entender sobre los misterios de la promesa. ¿Se acuerdan ustedes de que en el versículo 1, si no me equivoco, capítulo 2, dice, ¿quién tendrá la mente de Cristo? La mente de Cristo, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y en la mente de Cristo, cuando viene Dios corporeado, valga la redundancia, en cuerpo humano, ¿no? Dios viene con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de inteligencia, con el espíritu de consejo, de poder, de conocimiento. Son 6 espíritus sostenidos en el espíritu de Dios, en el Ruaj. Y estos 7 candelabros, ¿no? Este candelabro es 7 veleros que compone el candelabro, ese es aquel que estaba situado en la parte interior del lugar santo del tabernáculo. Muy bien. Entonces, ahora, la sabiduría, el espíritu de sabiduría te va a hacer entender la promesa que el Espíritu de Dios mandó. Y la inteligencia es para saber cómo aplicarle el procedimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces es paralelo, va acompañado la sabiduría y la inteligencia. Miren ustedes, tan perfecto es la palabra del Señor, que aquí si nosotros nos ponemos a analizar, no comete ningún error. La palabra de Dios es perfecta. Y vuestra inteligencia para saber cómo aplicar el procedimiento espiritual en vuestras vidas, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos? Promesas sería, promesas y su forma de proceder juntos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Qué hermosa palabra, hermanos, sinceramente. A ver, vamos a ver. Esta palabra, volvemos nosotros a Colosenses capítulo 1, cuando el Señor se está refiriéndose a los que se encuentran en Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Versículo 2. Presten atención aquí. A los que se encuentran en Colosas, hermanos santos y fieles. Estos santos y fieles, como les estaba hablando, son portadores de la educación emitida por Hashem, o también por Yahweh, o también por Yo soy el que soy, o también por Dios, que tiene diferentes calificativos el Señor. El Señor tiene más de 70 identidades, ¿no? Más de 70 identidades, ¿cómo nosotros nos podemos? Elohim también. Entonces, estos santos y fieles hermanos, dice así,
a los que se encuentran en Colosas, hermanos santos y fieles. Esto quiere decir que estos hermanos fieles eran porque estaban predicando la palabra del Señor y al mismo tiempo estaban ejecutándolo las promesas en sus vidas diarias, ¿no? Por eso es que dice santos y fieles. Ahora acá hay una cosa muy importante. En Jesucristo, dice, santos y fieles en Jesucristo. No hay, hermanos, en la palabra del Señor, ningún camino que pueda, que podamos nosotros llegar a este Dios que tiene un reino para nosotros si no es por Jesucristo. La palabra en es una preposición que significa dentro de. No hay otro ser que nosotros podamos tener un conducto hacia Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mismo Dios, en hebreo es Yeshua HaMashiach. Jesucristo es el mismo Dios. Fíjense ustedes, hermanos. Entonces, hace 2-3 días escuché de que el Papa, considerado entre comillas infalible, o sea que él no comete ningún error, le va a canonizar a una mujer como santa en Argentina. Tiene un nombre raro que no recuerdo. Entonces, el comentarista decía, entonces nosotros vamos a tener que acostumbrarnos en que cuando nosotros vamos a rezar, vamos a solicitar a la santa fulana de tal a que interceda por nosotros. O sea, todos los santos, entre comillas, supuestos santos canonizados por esta religión católica, son intercedores. Es que no puede ser así. Y esto de aquí es un agregado. Es un agregado. No agregues nada a la palabra del Señor, porque aquí solamente dice en Jesucristo. Tenemos que entender esto. Hay personas tan cultas que muchas veces pueden tener la buena fe en un sentido de ignorar, que tienen sus ¿cómo se llama? Sus santos, que son devotos a tal santo y que lo usan como intercedores. La palabra del Señor dice que el único que intercede por nosotros es el Espíritu de Dios, es el Ruaj. ¿Cómo no podemos entender eso tan fácil? La palabra del Señor dice, hermanos, en este sentido, como les estoy hablando, se definen santos y fieles, son portadores de la verdad. ¿Y cuál es el portador? ¿Cómo son los portadores de la verdad? De esta educación divina. O sea, vamos a transmitir la educación, la enseñanza divina que es Dios y que es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 14:6, ¿qué cosa dice? Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino solo por medio de mí. Ya la palabra nadie, hermanos, ya se debe de entender. ¿Por qué porfiar en pedir a un ser humano muerto que la palabra del Señor dice, después de esta vida, el juicio? ¿De qué vale que un hombre dé un estatuto interno de una congregación, de una religión o como se llame, y le declare por medio de un documento humano que es santo? ¿Qué es santo? ¿Qué capacidad tenemos nosotros? Dice la palabra del Señor de que cuando la persona muere, duerme, y se va a despertar, ya sea en la primera o en la segunda resurrección. No cumple ninguna función, no intercede ningún pedido de nada.
no intercede, porque está en espera del juicio, dice. Entonces, imagínense, hermanos, no puedo entender un costal de pedidos a un ser humano de una forma mundialmente. Caramba, ya tiene ya anotado una camionada de pedidos en el mundo entero, que nada, no tiene ningún valor. Entonces, la palabra en Jesucristo, que en Colosenses capítulo 1, versículo 2 dice, santos y fieles en Jesucristo, la palabra en dentro de él tiene que ver mucho de que la persona tiene que estar sellado, ¿no? Con el Espíritu de Dios, tiene que estar sellado con el Ruaj, ¿no? Ruaj en hebreo significa viento. Es la forma más aproximada a definir como viento al Espíritu de Dios, ¿no? Al Espíritu de Dios. Entonces, tengamos en cuenta eso, hermano. Cuando nosotros no estamos en Jesucristo, por lo tanto, no tenemos ese Espíritu de Dios, no tenemos el Ruaj. Y si nosotros adoramos a Baal Peor con otros diferentes tipos de idolatrías, de santos, ¿cómo se llama? De idolatrías hechos de metal, hechos de cobre, hechos de madera, etcétera, etcétera, no estamos patentizados con el Ruá, con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, hermanos, no estamos en el Yoquín Mishpatín, no estamos en la promesa, ni estamos en su procedimiento, porque hemos agregado, hemos disminuido, hemos prevaricado la limpieza de la palabra del Señor. Lo hemos adulterado. ¿Por qué? Porque no le creemos suficiente a este Dios viviente que ha creado los cielos y la tierra, que ha creado este inmenso universo, no lo creemos capaz. Entonces tenemos que usar una persona, hombre o mujer, que ya murió y que se portó bien, entre comillas, adorando ídolos en toda su vida en su monasterio, y lo vamos a canonizar como santos porque le sentimos capaz, no nos sentimos capaz de recibir el Espíritu de Dios porque no queremos o porque ignoramos, y que por medio del Espíritu de Dios podemos comunicarnos directamente. No creemos que Dios sea capaz de que esté vivo, que sea un ser viviente en el interior de nuestras vidas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es algo muy, 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 muy delicado. Entonces, y acá dice, seguimos, Colosenses 1, versículo 2, seguimos en el versículo 2, dice, santos y fieles en Jesucristo. Dice, paz y gracia sean ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Miren, ve, la paz y la gracia también es otro par que andan juntos. Es otro, ya hemos hablado de la promesa, el procedimiento, ya hemos hablado de la vida, ya hemos hablado de, ahora vamos a hablar de paz y gracia. Esta paz y gracia, hermanos, aquí vemos una conjunción y, entonces son dos cosas diferentes. Atrás de esta paz y gracia de nuestro idioma está la palabra emuná y está la palabra amor, ¿no? Y el emuná en un tema se habla de la fe, siendo que la fe es que atrás de la fe estamos hablando de la verdad. Y atrás de la verdad, es una forma de decir atrás que es la misma cosa. Está Cristo, está Yeshua HaMashiach. Y atrás de Yeshua HaMashiach, que es Cristo, está Dios. Y al mismo tiempo todo es uno.
Todo es uno. Entonces, el emuná vendría a ser la promesa. Y la acción de proceder para dar cumplimiento en esta promesa es de que en el medio de la gracia nosotros estamos cumpliendo, porque dice amor, ¿no? Paz y amor, por decir, sería paz y amor. Y ahora, ¿cuál es el amor? Ya en otro tema nosotros hemos hablado de que esta palabra amor no es igual a nuestro sentido de amar a una persona, de tener un sentimiento y todo. El Señor no habla con respecto a un sentimiento, que yo te amo, que esto, que por aquí. No. El amor es, recuerden ustedes el versículo, ¿tú me amas? Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Eso quiere decir, si tú me amas, tienes dos elementos. Tener la promesa y ejecutarla. Cumple con la palabra que yo te he dado. Ejecútalo, la promesa que yo te he dado. Y siempre está el Eyoquín y el Mishpatín. O sea, es la promesa y el procedimiento. Siempre está ahí, hermanos. Fíjense ustedes cómo es hermoso la palabra del Señor. Ahora, en Romanos 8, 9, 11, ¿qué dice? Que se asocia en esto. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Eso ya nos enseña de que estamos cumpliendo estos dos elementos. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios vive en ustedes, está en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si el Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu está vivo por causa de la justicia. Porque si el Espíritu de aquel que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará, viene de vida, sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Está hablando en Deuteronomio sobre, ¿no?, que nosotros vamos a tener vida por medio de la promesa, siempre y cuando lo ejecutemos. Hoy en día, hermanos, todo esto lo que estamos hablando es de una forma limpia, de una forma neutral. Hacemos un examen en nuestras vidas. Meditamos en estas vidas. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cuál es mi condición delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo para ser calificado como una persona fiel? Como una persona que acá dice Neemanim, fieles portadores de la educación emitida por Yahshua. Fieles portadores de la educación emitida por Yahshua. Por eso que Pablo manda el saludo y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los que se encuentran en Colosas, hermanos santos y fieles. O sea, ya Pablo les está calificando a esa congregación santa y fiel. ¿Por qué? Porque está en la práctica de esa educación divina y lo está exponiendo, lo está regando esa palabra del Señor, y predicar la palabra del Señor a toda criatura. Y lo está poniendo en práctica. Son personas diferentes. Entonces, hermanos, yo siento en el Espíritu cuando veo, y eso también me pongo a mí mismo también, ¿no? Cuando fusionamos
con el mundo. Cuando en forma inconsciente nos estamos metiendo en el mundo de lo que antes ya lo habíamos dejado. Y ese es un peligro, hermanos. ¿En dónde está la santidad? La santidad tiene que ser completa, no tiene que ser a media asta, no tiene que ser tibia, porque eso está calificado como hipocresía, Entonces, en el español, hermanos, hay una palabra muy conocida que se llama fracasar. Fracasar. Y la palabra fracasar no existe en el hebreo. Pero sin embargo, no he leído, ahorita no lo tengo ningún tema, pero sin embargo creo que en nuestra versión de la Biblia existe varias palabras relacionadas a fracaso. Fracasar como cristianos. Fracasar como cristianos. Pero en el hebreo no existe la palabra fracasar. No existe en el hebreo. Ahora, si nosotros nos vamos en nuestro idioma a la palabra fracasar, quiere decir que nosotros hemos hecho un proyecto, hemos caminado, vamos a imaginar que hemos invertido 20,000 soles, somos emprendedores, me he arriesgado y hice malas maniobras, malas jugadas en el negocio y se malogró. Tuve un chasco, me derroté, ¿no? Construí mi nave y lo construí mal y se naufragó, me hundí. Eso quiere decir una acción que termina en una destrucción. Sin embargo, esta palabra fracasar en el hebreo, miren ustedes que es tan distante, en el hebreo significa dejar de intentarlo. ¿Recuerdan ustedes cuando dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos? ¿Por qué son pocos los escogidos? Porque los muchos fracasaron. Si no existe en hebreo la palabra fracasar. ¿Porque muchos fracasaron? No. Porque muchos dejaron de intentarlo. Muchos dejaron de intentarlo. O sea, si es que yo uso la palabra fracasar, quiere decir que si es que yo llego, o sea, no puedo llegar yo al reino de Dios. No existe el llegar al reino de Dios fracasado. No sé cómo explicarlo esto, no existe. Porque el reino de Dios es santo, el reino de Dios es incorruptible, el reino de Dios es puro, el reino de Dios es espíritu. Entonces, para yo llegar allá, yo tengo que caminar, ¿no? Y cuando en el medio camino digo, voy a dejar de intentarlo. Entonces no lo hago, me detengo, pero eso no quiere decir que he fracasado. Simplemente he dejado de hacerlo, nada más. Porque si yo llego, yo triunfo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué? Porque si yo soy fiel, yo estoy con el Espíritu de Dios. Y cuando estoy con el Espíritu de Dios, nunca voy a, por decir, voy a fracasar. Porque el Espíritu de Dios está conmigo. Un hijo de Dios, hermanos, nunca fracasa. Hay una palabra que dice David, nunca he visto un hijo de Dios que mendigue pan. Nunca vio un hijo de Dios que mendigue pan. Y si está mendigando pan, es por algo raro. Algo no está funcionando en su vida. Algo no está funcionando en su vida. ¿Entienden, hermanos?
Entonces, ahora, para concluir este tema, hay una palabra, haciendo colación a este versículo de Deuteronomio capítulo 4, del versículo 1-6, en el versículo 1 hemos leído sobre los estatutos y decretos, que ya le hemos hablado que está sustituido por Joquín y Mispatín, que significa promesa y procedimiento, el debido proceso, ¿no? Y esta palabra decreto, en estas últimas décadas, estamos escuchando con mucha frecuencia que en las congregaciones se usa ese término de yo decreto. Entonces en una oración dice yo decreto. Y eso de ahí hermano, es un prevaricato, un tremendo pecado. ¿Qué cosa estás decretando? ¿Qué decretas? Yo decreto que este hermano va a conseguir trabajo. Fíjense ustedes, si Dios en su infinita misericordia le está castigando a este hermano, ¿por qué? Porque dentro de su mente tiene pecados mentales, y si está bien con el Señor, le está poniendo una prueba como Job. Viene alguien sin ninguna capacidad de discernimiento, él decreta. ¿Qué cosa va a decretar cuando el Señor es el que le está disciplinando o le está probando? Para ver hasta dónde llega su fidelidad. De un momento a otro, yo me invento, he agregado algo, le he puesto cerco a la esencia pura de la palabra del Señor y decreto. Yo puedo decretar la grandeza de Dios, de lo que existe, pero no puedo decretar disposiciones que no están escritas en la promesa del Señor. Yo decreto. Eso está, hermanos, erradamente. Y si algún líder escucha esta palabra de una congregación, no cometa ese error, hermano. Se los digo por qué. Esta palabra, yo decreto, esto nació en el siglo XVIII y prácticamente vamos a decir su inventor, el creador de esta palabra y de este procedimiento prevaricador, fue el filósofo y teólogo llamado Emanuel Schwenderbosch, en el año de 1688 a 1772 que vivió este señor. Y esta esencia de teología, de doctrina teológica, se lo fue llevando autor X. Tal autor X pasó a 1800, llegó a 1900, hasta el día de hoy ustedes van a escuchar a un tal Cash Luna, y por ahí de las congregaciones que están en la mayoría de las congregaciones, y unas que se hacen visibles por medio de la televisión, tipo Cash Luna dice, yo decreto. ¿Quién es él para decretar algo? Entonces, si nosotros no sabemos, hermano, no sabemos, estamos cayendo en un error tremendo con respecto a el concepto que Dios tiene para con nosotros. No podemos andar con doble vida, hermanos. No podemos. O tenemos que tomar una definición, o ser o no ser. Yo les recuerdo a todas las personas que escuchan esta enseñanza, es que Dios tiene un proyecto, por medio de su promesa, tiene un proyecto más allá de este cuerpo. Este cuerpo es corruptible y solamente tenemos un enlace con el Dios viviente a través de su espíritu que alumbra nuestro corazón y que lo tenemos que tener ahí y conservarle, que todavía no hemos visto la maravillosa
eh, magnitud del reino de los cielos, porque todavía no estamos plenamente con el cuerpo incorruptible para estar frente ante la naturaleza de Dios. Porque para estar al frente de la naturaleza de Dios, nosotros tenemos que tener un cuerpo incorruptible que no se consuma cuando estemos frente al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no mira pecado. Y si entra al primer contacto, nosotros somos consumidos porque Él es fuego consumidor. Entonces esto, hermanos, tengamos una reflexión hoy en día. Si nuestro camino está torcido, si estamos adorando a Belcebú, a Baal peor, al demonio, es cuando nosotros nos fusionamos totalmente con el mundo. Somos cristianos, aparecemos un momento en la congregación y nuestra conducta, nuestra forma de dialogar es acomodado a la cultura y al medio ambiente de esta vida impía para que nosotros estemos agradables delante del concepto de la mente del impío, ¿no? De la gente pagana. Nosotros vivimos en un gobierno gobernado por el príncipe de este siglo que es Satanás, que las leyes de su gobierno está en Gálatas capítulo 5, en los frutos de la carne: el adulterio, la lascivia, la borrachera, la mentira, ¿no? La fornicación, la hechicería, todo el horóscopo, el zodiaco, ¿no? Todo lo que es mentira. Todo, van a notar ustedes que hasta la persona que no es creyente va a notar verdaderamente y se va a dar cuenta de que esta sociedad a nivel mundial está cayendo en una decadencia. Es porque verdaderamente hay algo raro que está sucediendo. Entonces, tenemos que recapacitar, hermanos. Si las personas que están escuchando están en una búsqueda hacia la verdad, escuchen esta palabra, ¿no? Si tienen posibilidad de comunicarse por medio de este WhatsApp a mi persona y que me digan: hermano Fernando, ¿cómo hago para entregarme al Señor? ¿Cómo hago para hacer pacto con Dios de acuerdo a la palabra del Señor que hemos aprendido? Pues hasta por teléfono, pues le digo: hermano, arrodíllate y vamos a orar para que te entregues al Señor. Porque la entrega es por fe. Y si no puedes, cierra tu puerta de tu habitación, arrodíllate, ¿no? Inclina tu cerviz en señal de reverencia al Señor, que Él te está escuchando en ese momento, y digas: pues Señor, estoy delante de tu presencia. Reconozco, Señor, que tú eres el principio y el fin, que tú eres el autor de este universo. Señor, estoy cansado de esta vida. Estoy cansado de estar hablando groserías, estar viviendo en un ambiente sodómico y gomórrico. Estoy cansado de discotecas, estoy cansado de cambiar mujeres, de fornicar, de adulterar. Estoy cansado de no valorar la vida que tú me has dado. Señor, quiero tener una calidad de vida, espiritualmente hablando. Yo reconozco en este momento, amado Dios, por medio de tu Hijo, en Cristo, en Yeshua HaMashiach, de entregar mi vida a ti, Señor, para yo recibir tu Espíritu. Y a partir de la fecha, Señor, quiero ser una nueva criatura. Perdóname de todos mis pecados, de todas hechicerías, brujerías que he practicado, de adulterios, de maldades, de odios y rencillas que tengo en mi entorno. Perdóname, Señor.
Quiero entregar mi vida, quiero ser una persona diferente. Quiero tener, Señor, una conducta que sea fraganciosa delante de tu presencia. Entonces, cuando tú te compunges de lo más profundo de tus entrañas, el Señor va a ver en lo profundo de tu corazón tu sinceridad y te va a depositar dentro de tu cuerpo literalmente el Espíritu de Dios, su Espíritu. Ahí dice, y recibiréis el don del Espíritu de Dios. Y te conviertes en una nueva criatura. Yo era fumante, hermanos. Me creó un tumor, un tumor en la garganta. Y ya no aguanté más y llegué al hospital. Entonces era tanto mi compungimiento que tenía un estado de depresión a lo máximo y no había ningún amigo, nada. Los mejores amigos de cervezas y de mesas y de cigarros y de mujeres, no había nadie, solito. Allí tuve un encuentro personal con Dios. Y en mi subconsciente de mi mente escuché una voz que decía, esta es la última vez que te doy la oportunidad. Esta es la última oportunidad que yo te doy. Fíjense ustedes, hermano, a partir de los 33, ya tengo 68 años. Imagínense ustedes que esa voz, hasta ahora, creo firmemente, a través de la emuná, a través de la fe, que escuché esa voz. Y ahí vino mi cambio, hasta el día de hoy. Siempre tratando de vigilarme en lo mejor posible, para que sea agradable dentro de la interacción de las personas que me rodean y delante de la opinión de Dios. ¿Por qué? Porque tengo una promesa más allá de esta vida. No me interesa que me diga absolutamente nada del mundo. No, pero ¿cómo? ¿Tú cómo puedes estar ahí de cucufato? No me interesa. He perdido yo la vergüenza en ese sentido. Entonces hay muchos profesionales, intelectuales por ahí, ¿no? Con el pechito ahí, maestrado, doctorado, esto. O sea, tanto valor le tienen, tanto esfuerzo le tienen para gloriarse de un hombre a otro hombre. El hombre para que, hoy mire, está pasando el doctor. Oh, 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 3 veces oh. Entonces lo que uno tiene que preocuparse, hermanos, es qué cosa es lo que dice Dios de mi calidad de vida espiritual cuando yo esté delante de su presencia. Porque el estudio es para que te mantengas aquí, consigas tus alimentos, tu trabajo y todo esto. Pero eso no lo vas a llevar cuando el Señor te lleve a ti. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero de que meditemos sobre el contenido de esta enseñanza y que haya cambios, que esta palabra lo compartan en su WhatsApp. De repente tienen 300 amigos, mándenlos los 300. Trabajemos por la extensión de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.